Sin duda, el cuidado del agua es primordial para su conservación. Es por ello que el Museo Interactivo de Economía lo espera con una muestra que nos explica cómo hacer un uso responsable del agua. Veamos. La escasez de agua en la Ciudad de México se ha intensificado este año por fallas en las redes de suministro. El problema que se padecía en colonias como Iztapalapa ahora también es constante en colonias como Centro, Cuauhtémoc, Tabacalera, Juárez, Narvarte y del Valle. Sin embargo, aún hay quienes pueden llegar a gastar de 80 a 120 litros de agua al bañarse o entre 2 y 12 litros al cepillar sus dientes. Por tal motivo, el Museo Interactivo de Economía presenta su nueva exposición, taller, Tan claro como el agua, bienestar y economía, con la que busca hacer reflexionar al espectador sobre el uso del agua y de su importancia como base fundamental de la vida. Para nosotros es muy importante que nuestros visitantes, además de conocer algunos aspectos del ciclo natural, entiendan que sus decisiones cotidianas en vida en sociedad determinan no solamente su salud o la salud de su familia, pero también la conservación de este recurso tan preciado. Que conozcamos su calidad, es muy importante, que conozcamos su calidad en la localidad en la que vivimos, o sea, cuál es la verdadera calidad del agua que consumimos en el Valle de México. La exposición enfatiza la relación que existe entre el consumo humano de líquido, su distribución y su problemática. En Iztapalapa llega el agua, si no me equivoco, no quiero dar un dato urbano, pero una vez cada 7 días, una vez cada 15 días, son las que transitamos todos los días nosotros que vivimos en la ciudad. Y las zonas de donde traemos el agua, que no son de los montes acuíferos, ya se están quedando sin agua para traerlos a la ciudad. La muestra está conformada por un laboratorio y talleres, por medio de los cuales los asistentes realizan actividades individuales y colectivas en las que se aborda la importancia del agua. Tan claro como el agua estará abierta a partir del 22 de marzo hasta el mes de agosto. Y para conocer todas las actividades, puede consultar la página del museo. Con imágenes de Manuel Hernández, Mariana Sánchez, 21 Noticias.